Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que van a escuchar esta entrevista por el canal de iVoox y después, será subida al canal de YouTube. Eh, Hoy es martes 16 de octubre de 2018 y estamos con Alejandra Casado. Ayer acaba de terminar el evento 58 de Lógica Global Convergente y básicamente vamos a aprovechar esta situación y la estructura que se brindó en ese evento para hacer algunas preguntas que nos permitan accesar al contexto de una manera distinta, ¿sí? Para eso voy a emplear algunos parámetros, algunas cuestiones que tienen que ver con lecturas que estoy haciendo en determinados contextos y me gustaría empezar por un material que está y que hay diversas personas, distintos actores que están enunciando esto de una crisis civilizatoria. Hay una ya denuncia en el contexto que empieza a emerger diciendo que, estamos frente a una crisis civilizatoria, una crisis de la civilización, ¿sí? Y vos, Ale, en el evento voy a tomar dos cuestiones, dos frases que decís que me parece que van concatenadas con esto. Y la que más me parece es esta de que la civilización está en riesgo cuando no puede conversar al nivel de la especie. Y me gustaría saber si podés, me gustaría que expandas un poco más esa frase, ¿sí? Para que nos cuentes un poco a qué se debe esa crisis de la civilización a la que estamos asistiendo. ¿A qué se debe? Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a cualquiera que nos esté escuchando. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, acá estamos, iniciando el primer día después del evento 58, que realmente sí nos dio una batería de recursos importantísima para poder justamente atender a este punto, ¿no? A este punto. Y por supuesto que contamos desde la lógica global convergente con una gran anticipación para dar respuesta a este interrogante, ¿sí? Este interrogante que lo vamos a estar viendo en nuestra civilización, porque va a haber un componente inconsciente que sigue siendo perteneciente a la especie animal, ¿no? Entonces, vamos a ver que se va a activar estas personas que van a ocupar la plana política, pero que sus conductas son más bien animales, ¿no? Entonces, va a ser el reflejo inconsciente para poder resolver, que la civilización pueda resolver esta conexión, esta reconexión. Entonces, por supuesto que son políticos de una raza diferente, son más crudos, son más cochinos, son más irrespetuosos, no tienen barreras, pero tienen mucho componente de vida real encima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le soplan a los políticos que solamente eran bla, 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 y ese soplido es como el lobo que va a soplar la casita, ¿no?, del chanchito. Entonces eso es lo que por suerte tiene que pasar, ¿no? Porque es como la civilización tiene un inconsciente que le detona y va a activar recursos de emergencia, ¿no? Y los recursos de emergencia, estos líderes sociales son los animales que van a estar resolviendo el escenario hasta tanto los animales, pero más civilizados, van a empezar a tener conductas más
atinadas, pero nunca sin desatender, nunca desatendiendo la conectividad con el raíl especie, con el raíl especie animal, vegetal y mineral, ¿no? Entonces, pero no es cuidemos al planeta porque nos conviene, porque así nos sigue sirviendo para nuestras conciencias infantiles, ¿no? Como venía sucediendo, ¿no? Claro. Sino que, bueno, es otro impulso, es otra parada que es mucho más solvente, que es mucho más consistente, y que, bueno, que en primer lugar los puestos más claves ocupados por estos animales, pero eso es un parche temporal para que los animales más civilizados sí puedan despertar toda esta cognición, esta capacidad de estructurar la vida humana con la vida tecnológica, ¿sí? Y hacer una articulación de futuro de la especie humana en el planeta. ¿Sí? La especie humana está montada sobre la especie animal, no puede ahora, por eso también estas cuestiones que salen de, acoso infantil, ¿no? El acoso infantil viene de la represión del animal. Claro. El animal está confundido porque está atrapado en un mundo que no le ha dejado recovecos para expresarse. Entonces es como que el humano se sintió superior al animal y lo quiso dominar, pero el dominar lo tiene adentro. No es que lo puede dominar afuera. Claro. Entonces, tecnología, que es conciencia, que es el desarrollo que hicimos en el evento, la tecnología es conciencia y la tecnología, la conciencia y la vida están totalmente conectadas. La vida tiene su propia tecnología de conciencia espaciotemporal. Entonces estaríamos hablando de una conciencia tecnológica, pero a la vez animal, vida, humana, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos para ofrecerle de agregado a lo que el animal ya tiene. Claro. Pero no le podemos quitar lo que sí tiene y bien, claro, que es la capacidad de actualizarse con el contexto. Exacto. Entonces, si el animal tiene una capacidad que la hace bien, el humano tiene que hacer esa capacidad que el animal hace bien y además sumarle un valor agregado. Claro, ayer en una conversación con Nair hablábamos de esto de qué es lo que le aporta el animal al humano, que también es un animal, pero que ha hecho un constructo que lo conocemos como civilización. Sí. Y es esto que vos en más de un momento, Ale, lo has enunciado, esto de que cuando sucede una catástrofe, los animales ya se fueron, se anticiparon. Uh-huh. Y esa es una cualidad animal, la anticipación. Totalmente, claro. Entonces, eso sería lo que nosotros tendríamos que tomar de ese aspecto de animal. Sí. Y también... Ahora, no podemos tomarlo. Bien. O sea, sino que empezar a hacer un conversatorio en distintas bandas de frecuencia, porque nuestra biología es operada por esa conciencia. Claro. Entonces, es una falacia decir que lo vas a tomar. Claro. Eso te tomó ya. Ya te tomó. Es reconocerlo, asumirlo y reconocerlo. Ya te tomó y está la situación adentro. Claro. Es la observación de esa situación usando una lógica diferente a la humana. Entonces ahí es donde el humano tiene que asumir que hay un código que es distinto al que conoce e interpreta. Claro. Y que lo tiene que incluir dentro de los suyos, no lo puede dejar afuera, como ha pretendido hacerlo. Claro. Sí, ahí me viene otro acápite que vos decís en el evento, esto de que la civilización no se codifica incluida. O sea, es como que esto de no incluye este otro aspecto que lo compone y que es ese aspecto animal. Y hay otro, esto de la crisis civilizatoria lo he sacado también, o sea, es algo que está en el contexto, pero hay un autor específico que habla justamente de eso y que es Giraldo. Y es brillante como de alguna manera está intuyendo, pero bueno, hay esas intuiciones, ese olfato, pero no saben todavía cómo
cómo está, pero la articulación me parece que va a venir de otras vertientes, como la lógica global convergente. Bueno, yo creo que en este momento el evento 58 ha dado la clave para, o sea, ya tenemos un producto para paletearle a, al humano, ¿no? Que por más que no entienda qué significa el desdoblamiento del tiempo, le vas a hablar desde otro lugar, que es esta cuestión del traductor, el intérprete y el interpretado, ¿no? Entonces, desde ahí lo va a poder tomar y bueno, y todos los mecanismos de coacheo y todas esas bandas van a hacer el pentagrama y van a hacer las notas y bueno, y ese área de Broca y Wernicke, toda esa comunicación que se establece ahí, eso no precisa la persona tener una gran cognición a nivel espacio-tiempo, porque sabemos que no les interesa el tema, entonces no lo van a tomar porque simplemente no amplían su interés hasta ese punto. Claro. Pero sí ya podemos desde este lugar darles como un enlatado, claro, que sí les va a servir en el mundo que sí les interesa y que sí habitan, ¿no? Claro, claro. Y en este punto también quería retomar algo que plantea Harari en el Homo Deus, porque ya que estamos, o sea, articulando esto de civilización, especie, ¿sí? Hay una parte donde, bueno, Harari va a decir que, bueno, las pestes ya son controlables, si se quiere, o sea, las guerras ya no están siendo tantas, ¿sí? Y además hay un pasaje del libro donde él dice, bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Pero él dice como bomberos en un mundo sin fuego, dice, en el sentido de sin esos problemas que antes teníamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Se pregunta. Sí, bueno, pero este señor está planteado en una fantasía total. Bien. Porque ¿Cuál sería el punto? no comprende que la conciencia del humano está ligada a la conciencia del planeta y eso está componiendo el clima del planeta. Claro. Entonces, él dice que nosotros no estamos provocando los problemas, el problema lo va a provocar el mismo planeta con nosotros, pero eso él no se da cuenta y si se da cuenta ya es tarde. Perfecto. Con sus jueguitos tecnológicos no consigue. Él está enfocado en la civilización y sus preguntas. Total. Como si él no perteneciera a la especie animal, vegetal y mineral. Y ese es el error que tiene este muchacho. Sí, más allá de que yo noto en ese libro, noto esta cuestión que vos planteás, Ale, porque plantea esto del avance tecnológico, pero no el avance de nuestra conciencia. La conciencia tecnológica se vuelve, ¿cómo dije un término? Su estatus gravitatorio es ingrávida. Claro. Es ingrávida. Entonces, las cosas que les interesan son demasiado superficiales, pero al planeta no le va a interesar desarrollarse por una vía tan superficial. El planeta está conminado a un estatus gravitatorio y te va a exigir un estatus gravitatorio. Y tenés toda una generación moderna ingrávida. Claro. Ese es el problema que tiene la civilización. La ingravidez de sus generaciones. Y que el único mecanismo que tiene para generar carga gravitatoria es una peste, una catástrofe, una guerra, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para generar carga gravitatoria, importancia sobre la vida, importancia real, concreta? Sí. O sea, cuando algo se vuelve así grave, lo grave deja de existir, se vuelve ingrávido. Y eso no puede soportarlo el planeta. El planeta no puede soportar un humano ingrávido ahí arriba, lo va a hacer volar. Claro. ¿Es por esto el motivo, Ale, por el que vos pones a tecnología y a conciencia y a vida como en un nivel de paridad, podríamos decir?
Sí, respecto de lo que sería la conciencia de lo que es un planeta. Nosotros venimos de nociones muy diferentes a la civilización. Sí. O sea, venimos de nociones al revés de este señor que hablaste Harari, recién. sí. Totalmente al revés. O sea, para nosotros, él estaría situado en el punto 4, ¿sí? Y nosotros estamos situados en el punto 1, ¿sí? En la partícula, Bien. que después asume un modelo y lo desarrolla con una carga gravitatoria. ¿Sí? Entonces ahí no pierde la conectividad. La existencia no pierde la conectividad. Pero bueno, hay un montón de cosas que no son fáciles de tomar desde la conciencia de este señor, porque no se reconoce parte de esa partícula, ¿sí? O sea, es una parte virtual, lo virtual sí lo reconoce, pero lo gravitatorio no lo está reconociendo. El estatus gravitatorio que la Tierra precisa en su faz no lo está teniendo en cuenta. Y la conexión que hay en el clima de la Tierra, tampoco. Claro, ¿Sí? claro. Somos sus conectores solares y estamos ingrávidos. No le servimos a la Tierra como conectores solares entonces. Nos hemos vuelto demasiado solares y poco Tierra. Entonces no le estamos sirviendo a la Tierra. ¿La Tierra qué hace? Dejar de sostener tu crédito. Claro. Porque vos no sostenés su estatus. Claro. O sea, entonces, ¿qué? Hay algo que se me detona cuando vos estás diciendo esto, que es la generación de gravedad. O sea, quizás sin la necesidad de una guerra, quizás sin la necesidad de una peste, quizás sin la necesidad de todo eso que antes generaba esa gravedad, ¿no? Cómo adquirir mayor peso, ¿sí? Importancia sobre la vida. Claro. ¿Sí? Eso es. Yo estoy hablando de gravedad en la conciencia. Exacto. Y las personas si no se humanas... lee como que tiene que haber guerras, No. Claro, las personas humanas solo entienden a lo grave sí, por el conflicto. exacto. Y el pesar que le produce el conflicto, y ellos lo quieren evitar y resolver y anticipar para que nunca exista. Yo estoy hablando de estatus gravitatorio en la conciencia. No estoy hablando en la... Porque justamente al ocupar ese 4, conciencia del modelo, el modelo es ingrávido de por sí. Entonces, su única conexión con la gravedad es cuando se encuentra con un conflicto biológico. Claro. Claro. Porque no asume el estatus biológico como propio. Asume como propio el modelo y el estatus biológico es algo que lo utiliza como para. No le interesa, lo quiere corregir, bueno, le sacamos tantos ADN, le ponemos el otro, salvajemente, o sea, realmente se está comportando como si fuera un primitivo, con un recurso que no tiene ni idea las dimensiones que toca. Claro. 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 Entonces, sencillamente, por eso digo... y está toda la ciencia positiva basándose en ese axioma errático. Me vuelve una frase de la primera entrevista, aquella que te hice en Uruguay, sí. Post-evento 38, hay una frase que dice: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y en ese punto de la ciencia sin conciencia es como la ruina del alma, claro, bueno, pseudociencia estarías diciendo. Exactamente, nosotros somos correctamente nombrado una pseudociencia. Claro. ¿Sí? Porque estamos usando el sureste y gestionándolo a través de Do. Claro. ¿Sí? Entonces, lo más correcto, no hay un término más correcto que pseudociencia. Y no es descalificativo. Lo estamos tratando en homonimia. Claro. ¿Sí?
estamos asumiendo que sí, correctamente, hacemos pseudociencia porque es lo que a la ciencia le está faltando para comprender lo que no comprende, para alcanzar lo que no alcanza y para interconectar con lo que no interconecta. Tremenda resignificación de lo que es una pseudociencia, o sea, es otra cosa. Bueno, pero vos fíjate que cumple todo, porque dice, no se basan en nada, no está comprobado. Claro, por supuesto, porque es el negativo que te permite comprobar algo. Claro. O sea, la ciencia positiva ignora que existe todo un negativo antes del positivo. ¿Sí? Pero cuando se va a la tecnología, te oculta los 8 caracteres para mostrarte uno. Claro. Pero después, en la ciencia positiva, ignora que hay 8 abajo. Claro. En el código dice, binario. mostrame uno, pero primero te tengo que armar estos 8 para que veas el negativo y no dejes de tener la conciencia de estos 8. Exacto. Porque cualquier cosa que te pase con ese 1, tenés que modificar los otros 8 que están abajo. Que no se ven, pero hacen a lo que se ve. A eso es lo que voy. O sea, somos una pseudociencia porque justamente en clave de do estamos estructurando el ser. Ellos lo quieren estructurar directamente en clave de sol. Claro. Claro. Y se olvidan que el sol viene del do. O sea, se olvidan. Yo creo que habrá quien no se olvide y lo oculte a propósito. Claro. Porque se queda con la gestión de los códices que articulan a todo esto. Pero bueno, la mayoría de la gente solamente ve lo que positivamente lo que existe, ¿no? Lo que sale ahí a la superficie. Claro, claro. Impecable. Después quería tocar, que creo que tiene que ver también con mucho de lo que abriste en este encuentro. Y a nivel ciencia positiva, ¿sí? De nuevo, están justamente, o sea, están, no sé si intuyendo o blanqueando. Blanqueando. Algunos una cosa y algunos otra. Y algunos otros. No importa, o sea, lo que yo noto lo que se ve, digamos, en principio, y veo lo que puede llegar a estar detrás, ¿no? Y es como que este autor que te nombro, que es Giraldo, habla que el cambio, dice, ¿no? Va a provenir, ¿sí?, de un cambio en el lenguaje. O sea, están hablando del cambio en el lenguaje, de la transformación de las tramas semióticas, ¿sí? Como que, o sea, que la misma realidad signifique algo diferente, que la misma palabra pueda significar algo distinto, ¿sí? O sea, es como que empiezan a tirar como estas pequeñas líneas, ¿no?, que nosotros estamos como viendo que se los estamos cargando en el campo, claro, y lo están viendo, están empezando a percibir. Claro. En cualquier minuto se aparecen con este invento como una novedad y vos te vas a quedar diciendo, bueno, sí, está bien, acredítatelo nomás, no importa, está todo bien. Con tal de que lo veas, está todo bien. Claro, entonces es como que están ahí, tirando estas líneas de que viene ese cambio, porque el tipo dice, no viene de la cultura, el cambio no viene de la economía, dice, no viene de la política, viene desde el lenguaje, dice. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque es el lenguaje el que va a estructurar el alcance de lo que somos. Bien. Una cosa es lo que somos y otra cosa es el alcance que podemos tener. La proyección, decís. La proyección, sí. Y el alcance tiene que expresarse lingüísticamente para que después se viabilice de otras formas. Formas gráficas, formas intelectuales que vayan a organizar la conciencia. La conciencia es una tecnología y necesita organizarse. Y esa organización depende de mucho, mucho, mucho de la semántica. Bien. Así que sí, es verdad.
Sí, claro que sí. Y también es verdad que es esta cuestión de tomar las mismas palabras que antes se leyeron con una conciencia ingrávida y dándole recursos de perspectiva a una conciencia ingrávida, adquiere cualidad gravitatoria. Claro. ¿Sí? Este es el camino. El otro camino es una guerra y otra vez adquirimos carga gravitatoria, pero no necesariamente conciencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos carga gravitatoria en el sujeto? La Tierra otra vez se vuelve tranquila, ¿sí? Porque necesita la carga gravitatoria. Si fue por tu guerra, ya se tranquilizó la Tierra, porque ya la tiene. Entonces, pero ¿por qué tenemos que sea a través del sufrimiento, si puede ser a través de la conciencia? Pero los mecanismos de que nos volvamos gravitatorios en base a la conciencia y no a la carga biológica, ese es el gran avance y el gran salto de la evolución de la civilización, lo que nos toca en esta generación. Claro. O sea, basta de hablar de uno que habló hace 100 años, no me interesa, es ahora, es la autodeterminación de este tiempo, de esta conciencia temporal que está asignada a hacer este cambio, ¿sí? Porque está al borde de un desequilibrio. Entonces, como el animal sabe que este equilibrio se vuelve a equilibrar con carga gravitatoria, va a haber quien tienda a hacerlo con el pánico en el vehículo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay otros receptores que están neutralizando todo el tiempo esto y lo están convirtiendo en un recurso de gravitación, gravitatorio, pero de la conciencia. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Y qué es lo que está haciendo toda esa gente que está escuchando todo este desarrollo en tantos puntos del mundo? Claro. ¿Sí? Están generando una carga gravitatoria en la conciencia y con eso están contrarrestando que la carga gravitatoria venga biológica. Bien. Pero porque eso, o sea, empieza a adquirir importancia en nuestra vida doméstica, sí, elementos que antes quizá no le prestábamos atención. Sí. Bueno, la estrategia que estamos usando es esto, ampliar la carga gravitatoria en la conciencia doméstica. Perfecto. ¿Sí? Cuando tengamos el fractal practicado dentro de esta conciencia doméstica, lo vamos a ir a otro anillo, que es la conciencia de la comunidad. ¿Sí? Pero nos falta, no podemos ir a ese punto si antes no tenemos con qué. ¿Sí? El con qué lo desarrollamos dentro de lo doméstico de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y como lo doméstico de cada uno de nosotros va a depender del alcance que ya tenemos en proyección, o va a ser tu economía de los fideos, la manteca, el aceite, sí, o se va a tratar de tu empresa o de tu kiosco o de otras áreas que sean más grandes y tengan otro alcance, ¿no? Eso va a ser, depende de cada uno. Pero lo importante es desarrollar en la conciencia la gravitación necesaria con los elementos de la vida cotidiana. Claro. ¿Sí? Aprender cómo funciona este mecanismo de asumirnos como conectores solares de la Tierra. No podemos ni desatender una cosa ni desatender la otra. Entonces vamos encontrando ejes de equilibrio y los vamos proyectando en nuestra vida primera, en la primera parte, digamos. Eso ya lo estamos haciendo. Claro. Y es yo creo que la situación más importante y el aporte más importante, que las personas comunes son las que pueden contrarrestar todo el desequilibrio que nos traen las personas especiales del mundo. Claro. Claro. Esto de las fronteras que nos encontramos en lo doméstico, sí, en realidad forman parte de otras fronteras que no son ni siquiera domésticas, son más grandes, que trascienden lo doméstico, pero primero tienen que ser asumidas en lo doméstico esas fronteras. Es que en lo doméstico vas a tener la clave del fractal. Exacto. Entonces ahí, encontrando esas claves, vas a ir progresando. Claro. ¿Sí?
Quiero antes de ya terminar, Ale, porque ya estamos terminando, que hablando de toda esta vida doméstica, creo que diste un recurso en el evento 58 que me parece que está bueno que también lo dejemos sentado acá, esto de el autosatelitearse. Me parece que ese es un recurso que podemos emplear en nuestra vida doméstica. ¿Podés hablar un poquito de ese recurso de aplicación, digamos, en esa vida cotidiana? Bueno, es desdoblar la observación de nosotros mismos. Empezar a construir un registro básico. Yo partí de algo, nombré al espejo como primer satélite, ¿no? Sí. Entonces te levantás y te mirás al espejo y es la primera proyección que tenés de vos mismo, que te la podés armar adentro de tu mente, y en el resto de tu vida vos ¿qué haces? Inconscientemente ya tu cabeza dibuja todos esos puntos como todos los grados que a vos te faltan para cubrir todo ese círculo en el cual el área de proyección de tu conciencia física, biológica, primera, claro. ¿Sí? Entonces, esa autoobservación después la podés traspolar a distintos tipos de desdoblamiento de tu autoobservación, ¿sí? Entonces, estás empezando a mirar a observar lo que decís, a observar lo que pensás, a escuchar, poner un escuchador, ¿sí? Un observador escuchador de tu propio texto, ¿sí? Un observador pensador de tu pensamiento, ¿sí? Y entonces todas esas son con distintas circunferencias, distintas bandas que se van a ir generando de tu autosateliteo. Bien. Eso es importantísimo porque solamente de esa manera sos capaz de poder aprovechar cualquier error que tengas. Claro. ¿Sí? Claro. Cualquier error que vos tengas y que no lo aproveches vos mismo, lo va a aprovechar otro. ¿Sí? Sí. Entonces, el plurito, por verme con error, es un error de código implantado por alguien que sabe mucho más que vos acerca de estructuras espaciotemporales. Y de la importancia que tienen los errores en tu vida. Y eso está sembrado en la cultura. Y vos decís, soy de la cultura tal y hacemos esto. Bueno, cagate. Entonces, el autosateliteado. En la otra entrevista salió el tema de que, por poner el ejemplo, la L y la T, ¿no? Sí. Y me salió la palabra ladrón. Sí. Vos sí. fíjate que el ladrón, sí. Aparte si vos vas a mirar con nuestras maneras de decodificar las palabras, tenés un enclave ahí. Claro. Porque está on. Claro. Y no. Claro. En la punta de la palabra ladrón. Sí. Sí. O sea, está la base L y estás usando el cuadrante no, el noroeste. Claro. Entonces, por supuesto que vas a poder satelitear no solamente a vos mismo, sino que sateliteas a un montón de otra gente en donde otra gente no se autosatelitea. Claro, y ese margen de error que vos planteas como margen de aprovechamiento, en realidad para el ladrón es su margen de ganancia. Para él es un margen de ganancia y para vos es tu margen de pérdida. De pérdida. ¿Sí? Porque justamente la presencia es lo que le da la capacidad de tener presencia. Claro. Entonces hay que ver las cualidades que el ladrón construye por su actividad, y que la persona buena no lo hace porque no tiene ese métier, digamos. ¿Sí? Pero es importante que lo construya para que entre en paridad con el ladrón. Si no, no entra en paridad con el ladrón. El ladrón va a estar siempre mucho más presente, claro, que la persona que no está preocupándose del autosateliteo. Sí. Sí, además me viene esto que el ladrón siempre es como que está en el detalle. Exactamente, está en el detalle. El ladrón parece que viene a los eventos y aprovecha todos estos recursos, porque, fíjate, nosotros hablamos de que el detalle es la situación de ingravidez, porque el detalle no es importante, entonces es un objeto ingrávido. Y justamente por todos esos objetos ingrávidos es por donde te filtran las cosas graves que te pasan en la vida.
¿Ves? A lo que no Ahora, damos importancia. si vos le diste importancia, dejó de ser ingrávido. Total. Entonces es una membrana por la cual ya no hay acceso. No hay una vacancia ahí, sino Pero que... ¿te das cuenta que no dejamos nunca de hablar de la física? Y de la lógica? Y de cosas tontas. Pero descubrimos cosas importantes. O sea, la lógica global convergente es la inteligencia de los tontos. Sí. Que te ponen por delante del más brillante de los brillantes y especiales. Te hacen ver todo lo que se les pasó. ¿Por qué? Por detalles tontos. Claro. No aprecian lo ingrávido. Claro. Entonces no advierten que el problema de la civilización es el estatus de ingravidez en sus conciencias temporales. Bueno, me vienen cosas como generación de valor, generación de valor. Bueno, porque esta es otra cuestión. Sí. El valor y el precio es otra cosa que los economistas no han observado, porque arrancan desde axiomas que son positivos, no miran los negativos. Entonces toda la gente que genera fortuna contraría todas las reglas de la economía. Claro. Que me expliquen eso, por favor. Pero sin embargo seguimos repitiendo como estúpidos las mismas cosas de la ciencia positiva para mogólicos y nos recibimos de pelotudos. Yo, disculpen, pero tengo que ser cada vez más cruel y más salvaje con mi terminología, porque si no, no hay reacción. Es estratégico. Total. Creo que esto del valor y del precio lo podemos contextualizar en Argentina, ¿no? Pero no sé si querés aportar algo de ese contexto que es Argentina hoy. ¿Cuál es el desafío que tiene hoy Argentina? Poder darse cuenta del rango negativo, de discernir entre valor y precio. Es súper importante porque es la única chance que tenemos de articularle un sentido estratégico al mundo. Claro. ¿Sí? Es comprendiendo lo que nunca nos interesó comprender. ¿Sí? Pero bueno, la zaranda será lo suficientemente grande, la realidad nos apoya para que todos estos especiales se queden sin respuesta y empiecen a ampliar el área de interés a lo que las pseudociencias estamos desarrollando, ¿no? Claro. Bueno, Ale, creo que hasta acá llegamos hoy. La verdad que te agradezco la inmensidad de los recursos que brindás, porque son maravillosos, o sea, son primero acá, en nosotros, en nuestra vida doméstica, y después se generan desplazamientos hacia los contextos. Bueno, sí, yo lo que estoy muy contenta de este evento es que vamos a poder desplazar recursos fáciles. O sea, va a haber hay gente muy capaz en este momento, cercana a estos eventos y a este desarrollo, que tiene toda la capacidad para desplazar recursos fáciles y simples hacia otras áreas que van a ser muy, muy, muy importantes. Así que, así como nosotros hemos tomado de otras áreas, ahora me siento muy contenta de poder pasarles a otras áreas algo sencillo, ¿no? Bueno, y por eso te agradecemos, Ale. Muchas gracias y bueno, nos volveremos a encontrar en otro momento seguro. Bueno, gracias, Eva. Gracias.